Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Sara no me copia? Mercedes, ¿cómo te va? Hola, querido profesor, bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Bien, también, muchas gracias, Mercedes. ¿Tú Ya, cómo vas? ya prendo la cámara, profe, que es que estoy en dos dispositivos. Bien, ¿Eh? profe, con un calor horrible, espantoso, mejor dicho, aquí.
Hola Sara, ¿cómo vas? Mercedes, ¿cómo te va? Henry, Hola, bienvenido. profe. La Mercedes. Hola, Sara. Profe, buena tarde, compañeros, buenas tardes. ¿Cómo van bien? Vamos bien, profe, gracias al Señor. Bueno, listo. Entonces vamos a comenzar. Y bueno, estábamos hablando ayer de estas variables macroambientales que es necesario contemplar. Y vimos entonces dos. Vimos que voy a tomar esta gráfica. ¿Listo? Incluso voy a checarlo un poco más. ¿Ahí están viendo? Sí, señor. Bueno, entonces vimos dos variables ayer macroambientales. Una fue la religión y otra ha sido la economía. ¿Listo? Otra variable que se presenta cuando, bueno, uno va a definir un proyecto y me detengo un poquito para hacer retrospectivo, es en estas dos. No sé si conocieron lo que pasó hoy, que comunicaron, un pastor está denunciando eh, de la iglesia en Haití. ¿Lo vieron? Bien poquito, profe. Yo no, profe, no recuerdo. Bueno, ¿tú qué viste, Sara? Solamente vi como el principio y decía que ahí donde abrieron las iglesias hay, bueno, no sé si sea ese, ¿no? Que ahí donde abrieron las iglesias, habían grupos criminales que se estaban tomando ese territorio. Sí. Voy a enviarla acá al correo. Voy a enviármelo aquí al correo si lo puedo.
Ya me lo envié, es un poquito demorado, pero está lento. Está lento el correo. Ni uno lo otro. Ya llegó. Ahora sí. Gracias. Ahí entró Diego. Veamos este video. ¿Están viendo? Sí, señor. Mis amados hermanos, Profe, está cargando. Ah, bueno. sé que le habla es el pastor misionero del Señor por 48 años en la Profe, hay que darle compartir el audio porque no se día de escucha hoy. bien. Me dirijo a ustedes, ¿Ahí lo están escuchando? mis amados hermanos. Dios, sé que le habla es el pastor Más o menos, profe. ¿Sí escuchan o no? Un poquitito. Ah, no, profe. Espera un De segundito. de pronto Daniel asiste al profe porque A ver. Ahí. Profe, cuando le das compartir, 48 años Ahí mejor. el día de hoy. no, es que estás compartiendo, no, no está, o sea, cuando su merced le da compartir video, en la parte inferior de esa pantalla que bota, No, yo lo estoy mandando por pantalla completa. Pero ya lo cuadro. es que en la parte inferior dice compartir sonido para que lo pueda compartir del video, lo podamos escuchar bien. Que lo escuchamos es, pero muy al fondo, porque no se está compartiendo por compartir sonido. Ok, ya lo cuadro. Profe, ¿sabes dónde es? ¿Dónde? Cierra el compartir un momento. Cuando le des compartir, antes seleccionas pantalla, pero en la parte inferior Ok. izquierda dice, hay un cuadrito que dice compartir sonido. Sí, listo. Ya. Mis amados hermanos, Ahí. que Sí, Dios señor. los bendiga a todos. Este que le habla es el pastor Eliasín Torres, misionero del Señor por 48 años en la República de Haití. En el día de hoy, aquí en nuestro templo central en Puerto Rico, me dirijo a ustedes acompañado de la bandera de Haití y de la bandera de Puerto Rico en solidaridad con nuestro pueblo haitiano. Haití está atravesando el peor momento de su historia. En el día de hoy tenemos las tristes noticias de que varios
de los barrios donde tenemos iglesias establecidas han sido ocupadas por los criminales de las bandas que se han apoderado del país. En el lugar donde está nuestro templo central, Puerto Príncipe, las bandas criminales le dieron solamente 72 horas a todos los habitantes para que desalojaran sus casas, porque a las 72 horas comenzarían a disparar y a masacrar al pueblo que se quedara en el lugar. Nuestra iglesia hoy, después de 50 años de fundada, no puede funcionar. El templo ha permanecido cerrado. Nuestros hermanos han tenido que huir con las pocas cosas que han podido sacar con ellos. Nuestros pastores han tenido también que huir porque la muerte ronda por todos lugares. Hemos recibido videos y hemos recibido audios de la situación terrible que están enfrentando nuestros hermanos. Hoy, yo me dirijo a ustedes como hombre de Dios, para que todos aquellos hombres y mujeres de Dios que tienen el sentir por las almas se unan con nosotros. Hoy proclamamos acá en Puerto Rico y a nivel de nuestra misión un ayuno internacional con todas las congregaciones que nos conocen, para que nos unamos ante Dios a favor de nuestro pueblo haitiano. Yo tengo allí muchos hijos adoptivos que Dios me dio y que por todos los años que hemos estado allí, los hemos mantenido en nuestra casa. Hoy ya no están allí. Tuvieron que huir, esconderse en lugares donde alguien le ha dado al ojo hasta nuevo aviso. Le pido al pueblo que nos unamos en oración. Pastores, no importa el concilio, la misión que tú pertenezcas, cuando recibas este audio, este video, públicalo. Pide la oración, porque yo creo en un Dios que es poderoso. La Biblia dice que no es con espada ni con ejército, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor. La brujería no ha podido, las varas no han podido, pero Dios puede. Yo sé que Dios puede libertar a ese pueblo. Por favor, no se olvide, son 48 años de sacrificio, 48 años de sufrimientos. Allí hemos dejado nuestra energía física, hemos dejado nuestra energía espiritual, hemos dejado miles de dólares que hemos recaudado de diferentes entidades y personas individuales que nos han estado ayudando, y hoy en día hasta la escuela principal está cerrada. No así en los campos, donde todavía hay un poco más de libertad, pero la ciudad está acorralada. Puerto Príncipe está sitiada. Muchas bandas criminales se la han dividido por secciones y la gente no puede circular, no hay mercado, no hay colegio, no hay iglesias que puedan funcionar. Todo está desierto. El pueblo huyendo y los criminales campeando por su respeto. Por favor, oremos por Haití. Dios les bendiga, Dios les guarde, y tan pronto llegue esto, hermanos, publíquelo. Envíeselo a sus amigos, a los pastores, a los ministerios, a las iglesias, para que todo el mundo ore por nosotros. Que Dios les bendiga y muchas gracias. ¿Oramos? ¿Les parece si oramos? ¿Sí? Sí, Señor. Señor, te damos gracias, Dios, por tocar nuestros corazones, por movernos, Señor, a la unidad en oración. Te pedimos, Señor, que el pueblo de Haití sea protegido por tu Espíritu, Señor. Tiende un manto de protección sobre tu iglesia. En el nombre de Jesús, Señor. Deshace toda obra del enemigo, Dios. Te clamamos y te rogamos, Dios, por tus hijos, por tu pueblo, Señor, y aún, Señor, por quienes no te conocen, para que te conozcan y en este tiempo decidan por ti. En el nombre de Jesús y por la sangre de Cristo, vayamos esta tierra con protección, Dios, de tu Espíritu. Y declaramos, Señor, que tú, oh Dios, te glorificas en Haití. En el nombre de Jesús, Señor. Y de la misma forma, Dios, haz con las otras naciones que tienen riesgo, Señor, en las decisiones del hombre, Señor, atropellar tu iglesia y quienes te aman. Guárdanos, Señor. Dios, sabemos que seremos perseguidos, pero Dios, te pedimos que en la persecución las personas te conozcan a ti, que se cumpla el propósito en el nombre de Jesús. Pero estamos pidiendo, Señor, te estamos rogando porque sea de esta manera, porque familias, Señor, de las iglesias y que no pertenecen a las iglesias, porque las personas, Señor, que habitan estos lugares no sean acosadas, abusadas
no sean, Señor, atormentadas por la violencia, y que no sea la violencia, Señor, la forma como se resuelven los conflictos en las diferentes ciudades. Glorifícate, Padre precioso, en los corazones de estas personas, transformando su sentir, Señor, y haciendo que sean, amado Dios, a sus principios bélicos, a sus criterios belicosos, Señor, a su beligerancia, arrogancia, al atropello, Dios, en el nombre de Jesús. Te lo estamos pidiendo, Padre amado. Amén y amén. Amén. Estas son Amén. las circunstancias que uno pues, muchas veces no cree, ¿no?, que puedan ocurrir. Y a veces como iglesia nos sentimos como tan fuertes y sólidos en todas las cosas. Pero ciertamente estamos expuestos y en esa exposición, pues, corremos riesgos. Pero ahí estamos para orar y ver la gloria del Señor. ¿Listo? ¿Algún comentario? No, profe. Profe, queda uno Ah, sin palabras, queda uno ¿Cierto? sin palabras, ¿no? Cada uno, Sí, queda uno ahí, Dios, Señor, tenga misericordia y nos ayude, porque a veces también la misma comodidad genera un cristianismo muy, muy frágil, sí. pues no sabe uno cómo. Uno cree que no tiene que intervenir, uno muchas veces dice, bueno, ¿para qué? Esa no es la misión que Dios me colocó. Pero la verdad es que es una esfera que tenemos que tocar y como sea, tenemos que hacerlo. Como sea, no, tenemos que hacerlo bien hecho, porque, porque es necesario tener interlocutores y poderse uno anticipar a las malas decisiones que se tomen desde las esferas gubernamentales. Nosotros vamos a organizar un foro con los concejales cristianos que se están postulando, porque en la localidad nadie quería comprometerse con ningún candidato al Consejo de Bogotá, por experiencias pasadas, malas, la mayoría de ellas, y prevenciones. Entonces, en mi calidad de presidente de la Asociación de Pastores de Fontibón, pues yo les propuse hacer un foro y fue muy bien copiado y efectivamente se aprobó y lo vamos a hacer el 15 de septiembre. Se invitan los 5 candidatos, cada uno presenta sus banderas, sus principios, su campaña, su discurso, y al final pues cada uno toma una decisión y nosotros rogamos y oramos para que Dios sea la mejor decisión. Y ojalá queden los 5 que van a ir cristianos. Pues ojalá, a medida en que más cristianos hayan en el consejo, pues para nosotros es mucho mejor. Si es que aquí la idea es que todos logren ocupar un lugar en esa instancia de gobierno. Pero creo que eso es consistente con que tenemos que participar y no marginarnos, porque por marginarnos lo que hacemos es darle la razón a otros y permitirles decidir. Entonces, bueno, creo que eso lo debemos tener en cuenta. Tenemos otra variable que es la demografía. ¿Por qué la demografía es tan importante? Porque la demografía hace referencia a las características de la población. En cualquier proyecto que tú vayas a montar, que vayan a desarrollar, es importante tener en cuenta qué gente, qué personas habitan esa región o esa localidad. ¿Cómo vamos a llegar a ellos? De acuerdo con las características que éstas tengan. Trabajan, son pensionados, en su gran mayoría son
de estratos socioeconómicos X, Y o Z, qué ingresos tienen, qué nivel de cultura tienen. Todo eso va a ayudar a tomar mejores decisiones en favor de las personas. ¿Qué necesitan y qué les puedo dar? Para saber qué necesitan y qué les puedo dar, pues tengo que, indudablemente, conocerlos, ¿verdad? De eso se trata el proceso. Pero también cuantificar para poder medir el impacto que voy a generar en la región, en la zona, en la localidad donde voy a actuar, donde voy a desarrollar mi proyecto, sea cual sea, una fundación, una iglesia, lo que vayas a hacer, es importante que esté revestido de algunos datos y hechos de carácter demográfico. Tampoco se puede desconocer el carácter geográfico, porque el carácter geográfico va a tener que ver con la ubicación, el lugar donde voy a ubicar el proyecto, cualquiera que sea, las fortalezas y las amenazas, perdón, las amenazas y las oportunidades que genera ese sitio, ¿sí? Hay que revisarlos. Hay que mirar el clima en relación al sitio, porque el clima en nuestro país pues, nos obliga a condicionar muchas cosas. Si tengo que montar aire acondicionado, si por el contrario no lo necesito y necesito otro tipo de alistamiento. Eso unido a la demografía es muy importante para que la gente pueda recibir valor agregado y para poder aprovechar esos entornos de mejor manera. Otra variable, la política. La política pues va a tener mucho que ver con religión y con economía, pero estamos hablando básicamente de gobierno. Y hablando de gobierno, pues hace referencia cuando hablamos de política a la ley, a la legislación y cómo nosotros nos vemos incididos por ella. ¿Sí? Todas las instancias públicas y privadas del país tienen leyes a las cuales sujetarse, todas, en todos los sectores. Y nosotros no nos escapamos de eso. Una construcción tiene que ir aprobada por la alcaldía, por una división de la alcaldía que se llama la curaduría. Un aviso, una comunicación, un evento, hacer un evento en un parque implica unos permisos, hay que cumplir con unos requisitos, se pide ante el PNUD interviene y genera unos permisos, pero después de eso también bomberos, policía, ambulancias, etcétera, etcétera, y hay que cumplir con todo eso. Porque el problema, les decía hace unos días que hablamos al respecto, no está en que uno no lo tenga y no pasó nada, ¿no? El problema está en que no lo tenga y pase algo. Ahí se graba la cosa porque estamos condicionados para eso. Otro factor, otra variable mejor, que nos afecta es la cultura. La cultura no es si se es culto en términos de académicos o no lo es, no, la cultura en términos de los hábitos de vida o de convivencia. Todas las poblaciones tienen culturas particulares y estas se marcan a veces y se diferencian por sutiles cuestiones muy sutiles, pero diferentes. Nuestra cultura costeña es distinta a la cultura del interior, es distinta a la cultura antioqueña. Los antioqueños son distintos a los santanderianos. Los santanderianos son distintos a los de Meta y los de Casanare. Y así todos nosotros tenemos costumbres distintas, hábitos distintos en lo que comemos, en lo que hacemos a diario, en la forma como nos tratamos, en los dichos y hasta en el lenguaje. ¿Sí? Entonces, ese aspecto es importante a tener en cuenta cuando hablamos de estas variables. Otro, la tecnología. La tecnología, pues hoy más que nunca se ha hecho fundamental y también para todos los proyectos, porque la tecnología nos permite masificar de manera individual, entre comillas, o de manera específica, un proyecto. Lo que antes necesitaba grandes cálculos y mucha información, hoy se prospecta y la monta un computador en un momentico, en minutos, en segundos.
¿sí? Crecimientos, proyecciones, ingresos, se lo puedo hacer en segundo. Antes necesitaban contador haciendo cálculos, ya hoy la supera ampliamente. Entonces la tecnología va a venir en 3 niveles, o se va a exigir en 3 niveles. Uno es tecnología de punta, también conocida como tecnología emergente. Esta es una cosa linda, pero es medianamente pretenciosa, ¿sí? La tecnología de punta emergente. ¿Por qué? Porque esto siempre está saliendo. Entonces, creer uno que la va a tener, es que depende de en qué momento está saliendo. Está la tecnología clave. Esta es la mejor diferenciación, porque es la tecnología de punta, pero aterrizada a nuestras posibilidades y a nuestras particularidades. Esta es la mejor distinción. Y esta otra que no puede faltar, que es la tecnología base. Entonces uno debe preguntarse, ¿tengo tecnología base? ¿Tengo tecnología clave? ¿Tengo tecnología de punta? Porque debe saber en qué nivel está. Normalmente, ¿qué tenemos? Tecnología base. Normalmente. La tecnología base no es suficiente para competir si tenemos una instancia competitiva que suplir en el proyecto que vamos a desarrollar. Si no, pues digamos que sí, pero de todas formas nos hace ineficientes, porque las tecnologías base han sido superadas normalmente por velocidad y consistencia. O sea que lo que hay antes, todo lo que exista de antes, que hoy haya sido reemplazado por nuevas tecnologías, está revestido de lentitud y está revestido de inseguridad, de inestabilidad. Por eso se han desarrollado las nuevas tecnologías, hacia allá apuntamos con las nuevas tecnologías. Eso lo tenemos que mirar. Nosotros vamos a montar un proyecto con tecnología base o lo vamos a hacer con tecnología clave. O tenemos tecnología punta y eso puede marcarnos una oportunidad inmediata. ¿Sí? Entonces aquí tenemos 7 variables. Nos falta competencia. No todos los proyectos que desarrollemos tendrán competencia. ¿Sí? No es un requisito tener competidores. Recuerden que son variables que no necesitamos, ni para funcionar ni para existir, sino que afectan nuestro funcionamiento. Pero la competencia a veces es muy importante, necesaria. ¿Por qué? Porque si hay mucha, el sector se ocupa de mirar cómo está trabajando eso al nivel de competencia y nos obliga a mejorar, a ser mejores que ellos. ¿Sí? Ese grado de competencia es muy bueno para los mercados, para los proyectos, para las entidades, porque pues las exigen. ¿Sí? Ciertamente la exigencia es un parámetro muy importante para poder suplir y para poder atender esta variable. No hay que olvidar que la competencia existe de carácter directo, indirecto y sustituto. ¿Sí? En todo. En todo. ¿Ustedes qué piensan, por ejemplo, de esto? Es un caso real. Un pastor tiene una iglesia por cerca de 25 años. Y al mes siguiente, o en un día cualquiera, viene otro pastor de sana doctrina y se instala en el local del lado, una bodega al lado de este pastor. ¿Qué piensan de eso? ¿Se puede ver competencia entre iglesias o no es válido hablar de competencia entre iglesias? ¿Qué piensan? Adelante, pastor John Alexander. Dale, Daniel. Dale, John. Bueno, Pastor John, gracias, sí. profe, aquí me pasó eso, pues no en el local de al lado, pero sí aquí a 3 casas. Y luego, a ver, 1, 2, 3, como 4 casas. Y luego otro, aquí a una cuadra en la otra esquina, nos podíamos ver de frente a frente. Y luego otro, por la misma temporada, aquí a la esquina y volteaba, mejor dicho, como 3, aquí cerquita. No sé por qué les pareció tan bonito este sector, pero
De hecho, yo saludaba a ese pastor, lo convidaba, lo entraba, le daba tinto, es decir, no generé un ambiente, como decir, hostil, de que usted es mi competencia, de que usted se me va a llevar a mis ovejas, o de que no. Pues solamente que afortunadamente nosotros aquí tenemos un terreno propio y ellos, los que estaban aquí cerquita, pagaban arriendo. Pues no les resultó, se resultaron yendo para otros barrios, para otros lugares, pero en mi corazón quedó como esa tranquilidad de que yo no fui hostil, ni los vi como competencia. De hecho, alguno de ellos, no, bueno, a otro pastor de otra congregación le di materiales, libros para enseñar y discipular, porque esa denominación no tiene como la Cruzada Cristiana tenemos el CEFI. Entonces le pareció interesante, se lo di. Y total que yo creo que eso es lo que busca el Señor. Aquí en Payariporo hay dos congregaciones donde está una iglesia en la esquina y enfrente está la otra. Y se hablan, no hay ningún problema. O sea, creo que aquí hay una asociación de pastores y no nos vemos como competencia. La competencia son las tinieblas. Ok, bueno, John, muchas gracias por la ilustración. Dani, Profe, yo tenía una pregunta desde hace un momento. Se habla de la tecnología de punta emergente, de la clave y de la base. ¿Cuál es la definición de la clave? es la que desarrollamos nosotros mismos apalancados en las tecnologías emergentes. Entonces lo que hacemos son adaptaciones para provocar diferenciación única, ¿sí? Diferenciación propia. Y eso nos hace mucho más sólidos. Entonces, hoy es preferible tener tecnologías claves que tener tecnologías emergentes. Entonces, no voy a comprarme el último sonido, no necesitas el último sonido, necesitas el sonido que necesitas. Y vas a hacer una adaptación acústica o vas a hacer una adaptación con modulación o vas a colocarle determinado elemento que lo haga más enriquecido porque el lugar te da para eso, o vas a ubicar un par de baffles allí estratégicamente. Eso es una tecnología clave. Gracias, profe. Adelante, Mercedes. Gracias, profe. Bueno, con respecto a la pregunta que hizo, pues ahorita, pienso yo, pues, en mi concepto que no se puede hablar. ¿Sí me estaban escuchando? Bien, sí, Sí, profesor. bien, Ok, perfecto, Mercedes. gracias. Que no se puede hablar de competencia sin hablar de libre competencia. Entonces, bueno, en la regulación pues colombiana está establecida la libre competencia y la verdad es que desde el punto de vista legal, las iglesias no deben estar aisladas del marco legal, a pesar de que obviamente tienen una naturaleza jurídica excepcional, como se dice pues en la ley. Sin embargo, en tanto estamos en un Estado social de derecho, debe compartir algunas regulaciones y que no debe salirse de ese marco. En ese sentido, la libre competencia en las iglesias viene dada incluso por la misma ley, la ley 33 es la ley de 1994, ¿cierto? Habla precisamente de lo que tiene que ver con la libre competencia. Para mí es protección. 133 de 1994 para mí es una protección de la competencia, porque le salió aquí, pues hablando en la cocina y haciéndole de pronto un análisis a la ley así a vuelo de pájaro, le salió una competencia a la iglesia tradicional. Y esa competencia es precisamente la libertad de cultos. Entonces, si nosotros lo vemos desde ese punto de vista como interacción dentro de nuestro territorio, dentro de una zona geográfica, pues habría una competencia sana y una libre competencia. Y volviendo al marco regulatorio, tiene que ser libre y tiene que ser sana, porque obviamente estamos dentro del marco. Entonces, lo que decía un poco también John Alexander, debe ser sana, porque si no están incluso incurriendo por fuera del margen de la ley. Profe. Hay Claro, una sentencia de pero la Corte Constitucional que habla de eso, de la libre sí, competencia en iglesias. de acuerdo, ¿no? La libre competencia de iglesias no la toca la Corte Constitucional porque no se considera entre iglesias competencia, no se considera comercio.
La libre competencia está para acciones económicas de tipo comercial o que generen actividad comercial. Lucro, Entonces no que la va a genere tocar. lucro. No, sí, pero la iglesia no está contemplada como tal. De hecho, no la rige ni siquiera la Cámara de Comercio. Las iglesias la rige el Ministerio del Interior. No hay una contemplación de competencia. Aquí no hay sino una consideración de carácter ético. Y desde lo ético, incluso en el comercio, no hay permisividad respecto a la vecindad, sino que por el contrario se legisla la vecindad. Se dice que un negocio de las mismas condiciones no puede ubicarse a menos de tantos metros del otro. Eso está legislado, eso está considerado desde lo ético, pero también desde lo práctico y lo comercial. Lo cual no es válido para las iglesias, repito, que las iglesias, gracias a Dios, no son enmarcadas como actividades comerciales, sino como actividades religiosas. Entonces, ahí no hay nada que legalmente le impida al pastor ubicarse al frente o al lado. No existe. Lo único que podría tener algún nivel de consideración es un aspecto de tipo ético, ¿sí? Que yo particularmente lo pensaría un poco por sensatez. No porque el pastor no pueda sacar adelante su iglesia si yo me lo ubico al lado, sino porque considero que la iglesia local tiene un grado de incidencia en determinada zona y que uno debiera buscar otra zona, como por qué ubicarse al lado de un pastor que ya está ubicado, que lleva allí 25 años o 10 o 5 y que ha hecho un esfuerzo para tratar de ganar personas en ese sector cuando nuestra misión es ganar personas y hay tantos lugares donde podemos hacer la obra, pero es mi consideración, no es ni mucho menos una consideración de tipo oficial. Y de hecho los pastores prefieren no hablar del tema. El pastor amigo mío que vivió esta circunstancia no aborda el tema, no lo aborda. De hecho, nosotros nos reunimos ahí como pastores y invitamos al vecino, igual, también oramos y no tocamos el tema porque es un tema delicado, cada uno tendrá sus argumentos y la idea no es dividir, mucho menos atropellar a alguien, pero pienso yo, y me atrevo a exponerlo, que desde lo ético uno debiera valorar esas cosas. Además también desde lo práctico, como por qué uno se va a aumentar un grado de dificultad en el desarrollo de su iglesia, pudiendo tenerla en otro sitio. ¿Cómo por qué? Porque es que yo soy mejor que el pastor y le voy a quitar las ovejas. No, nosotros no somos mejores que nadie, porque al fin de cuentas, el que predica es Dios. El que da la palabra es Dios, quien pone la estrategia es el Señor, la iglesia es de Él, nosotros somos siervos. Y si somos siervos, pues el propósito de Dios es orden, es decencia. El propósito de Dios es hacer las cosas de manera correcta, con ternura, con amabilidad, con respeto. Eso es lo que nuestro Señor nos enseña. Si yo voy a lesionar a alguien, yo más tengo de hacerlo y evito desagradarle a Dios. Yo creo que uno debiera preguntarse eso, ¿no? Y si realmente a Dios le sería eso de agrado o no. ¿Qué hay en nuestro corazón que motive eso? Si hay una razón del corazón y muy fuerte como la del pastor que dice, es que Dios me llamó y Dios me habló y me dijo que ahí, pues uno cómo discute contra eso y cómo discutirlo. En estos temas hay un momento en donde uno no tiene cómo discutir, pero la consideración creo que vale la pena hacerla y más para nuestro aprendizaje. Yo realmente creería que eso no es necesario y que siempre habrá una mejor alternativa que esa. Esa es mi forma de pensar, ¿no? Pero igual cada uno está en libertad de hacer su valoración, ¿de acuerdo? En un proyecto, ya desde lo práctico, pues es un grado de dificultad para el proyecto. Es como si yo digo voy a construir esta casa aquí en esta loma, pero a este lado de la loma el terreno es muy flojo, muy malo, y ya el Señor me lo mostró. No, pero lo voy a hacer ahí porque el Señor me dijo que lo hiciera ahí. Yo pensaría en que no, yo digo lo hago al otro lado,
o si lo he de hacer ahí, pues voy a tener esa consideración en cuenta para hacer unas bases súper firmes, crear una serie de condiciones y de cosas que no afecten a nadie, que no me afecten a mí. ¿Sí? Yo pensaría en eso. O sea, uno no va a asumir un riesgo sencillamente porque sí, y yo creo que Dios no le va a pedir a uno que asuma un riesgo que no es asumible o que no es necesario. Que si no es necesario, pues no. Eso desde lo geográfico, desde la competencia, la religión, la economía, la demografía, la política, la cultura y la sociología y la tecnología, me falta uno que es la variable social. ¿A qué hace referencia la social? Básicamente a cómo viven las personas desde lo social, es decir, cómo interactúan entre ellas, cómo están compuestas las familias, cómo están compuestas las relaciones sociales de ese lugar, académicamente, laboralmente, vecindario comercial, vecindario de zona rosa, vecindario cultural, por teatro, por cine, por etcétera. ¿Cómo está demarcado ese nivel de interrelación allí? Muy importante, por ejemplo, analizar esa perspectiva, cómo se distribuye el pop de esa localidad o de esa ciudad. Es decir, está en una parte comercial, está en una parte recreativa, está en una parte residencial, está en un sector industrial. ¿Dónde estás ubicado? Porque eso también va a demarcar muchas condiciones del accionar. Por ejemplo, en Medellín un pastor me dijo, pastor, yo no hago culto aquí los domingos, mi culto es los viernes, porque cuando vine aquí a analizar, Dios me dio este lugar y yo vine a analizar todo. Dios se lo dio, pero él fue a analizar, como Nehemías. Él fue y estuvo 3 días inspeccionando, él estuvo realmente 3 años mirando el lugar, orando por el lugar. Dijo, yo noté en todo ese tiempo que estuve acá orando, reuniéndome con la gente, haciendo hogares de oración, etcétera, etcétera, que la gente los días sábados se va a la sabana y se va para sus fincas. Eso es en Medellín. Y la gente aquí los domingos no está, pastor. Entonces yo monté los cultos los viernes por la noche. Y mi congregación es una congregación de casi 700 personas en Medellín. Entonces uno hace ese tipo de ajustes, ¿verdad? Porque es parte yo no digo que estrategia humana, sino de sensatez. Y tratar de facilitar las cosas para que las cosas funcionen, no en razón de alguien. No puedo decir que eso es garantía de éxito en algún proyecto. Hoy estamos hablando de las iglesias específicamente, pero nada es garantía de éxito. Al fin de cuentas, Dios tiene un propósito. Hay gente que no hace absolutamente nada lógico, sino que por el contrario hacen todo lo contrario de lo que uno haría y les va súper bien. Puede pasar. Pero el considerarlo, el valorarlo y el ponerlo en un esquema de planeación nos da la capacidad de poder responder o corregir de manera oportuna si las cosas no llegan a funcionar. Si no tenemos un plan, pues no tenemos nada que corregir. Entonces estaremos a la deriva, pero con un plan uno por lo menos dice cambiemos esto por esto, genera alternativas, opciones y va midiendo si las cosas que está haciendo le están generando o no le están generando el resultado que espera. Eso es, digamos, la principal motivación para una planeación. ¿Listo? Bueno, muy bien. Y mucha gente afuera y pensé que se había acabado la clase. Todavía nos queda. Está bueno, ¿no? ¿Qué piensan de estas variables? ¿Cómo las vieron? Profe, yo tengo una pregunta con respecto de la política. Adelante, Mercedes. Gracias, profesor. Cuando nosotros hablamos de política, está inmersa también la jurídica, porque es mi pregunta, ¿no? Porque hay unas limitaciones o barreras de entrada, por ejemplo, que son específicamente jurídicas y que pues no entraría dentro de lo estrictamente político, ni lo político dentro de lo estrictamente jurídico. Entonces, precisamente con eso que estábamos hablando anteriormente, profe, que tienes toda la razón con respecto de lo de la competencia y eso en las de las iglesias. Entonces, ¿por qué? Porque en otros países
¿cierto? Como hay una política o una normativa jurídica de pronto un poco diferente, entonces la regulación incluso le da cierta apertura a estar ubicadas de manera más, utilizando esa palabra, apiñadas, ¿cierto? Y pues es normal, es una cosa impresionante que uno puede incluso ver una iglesia literal en cada dos locales, protestantes y todo así, mejor dicho. Entonces, las políticas de pronto, ya no porque aquí en Colombia están, son generales, ¿cierto? Es una política estatal, pero de pronto en otras partes en donde las políticas cambian de un sitio a otro, y cuando se va a ir de pronto por una iglesia, que como por ejemplo la cruzada, para ingresar a un país diferente, también tiene que tener en cuenta las normas jurídicas de ese país. Entonces, por eso de pronto la distinción, profe, y quería preguntarte con respecto de eso, ¿dónde estaría esa variable? Si está inmersa dentro de la política. Es mi pregunta básicamente. Cuando hablamos de política, estamos hablando de ley. Ok, profe, ya. ¿Listo? Y claro, quienes dictan la ley, con qué alcance la ley, y pues en nuestra política y en la política casi que universal existen tres niveles de generación de la política o la ley: el ejecutivo, el legislativo y el judicial, los tres niveles. En cada uno de ellos hay distintas emisiones, acciones e interacciones con alcances distintos. Eh, para la iglesia, pues la iglesia en nuestro país está en el marco de libertad de culto y religiosa. Tenemos esa libertad, pero esa libertad no es para los cristianos, es para todas las doctrinas que se consideran sanas doctrinas. Ahí hay un gran vacío de ley, porque ¿quién califica que sea una sana doctrina o no lo sea? Nosotros, porque somos cristianos con nuestra perspectiva. No. Los católicos, porque son mayoría con su perspectiva, tampoco. Entonces, a la final, quien determina qué es o no es sana doctrina es quien menos de pronto conoce de una doctrina. Así que estamos en manos de una interpretación, con un alto nivel de riesgo interpretativo. Es muy endeble. Por eso es tan importante estar ahí presentes, dando conocimiento, llevando conocimiento y logrando impactar de manera amable estas esferas para que cuando se tomen decisiones no lo hagan desconociendo o en aras de favorecer a alguien por desconocimiento. Eso es lo que uno observa. Pero la política es todo eso, Mercedes. Política es todo eso. Tenemos todavía algunas prebendas que nos apartan, pero igual son muy débiles, porque como te digo, hay unos vacíos legislatorios, legislativos en torno a la iglesia, muy grandes, sumamente grandes. Uno, por ejemplo, participa de un comité interreligioso. Un comité interreligioso, me pasó a mí, nos motivó a hacer una reunión para hablar de la sana convivencia en Bogotá, liderado por la alcaldía de Bogotá, por la Secretaría de Desarrollo y por asuntos religiosos de la alcaldía, no nacional, sino de la alcaldía. Entonces me llamó la directora, Lorena Ríos, le recomendó que hablara conmigo. Me dijo, es que queremos llevar una casita y hacer un evento con el respeto. Entonces yo digo, bueno, nosotros lo podemos hacer, pero si va a haber un mensaje inclusionista que atente contra los principios y valores nuestros, no lo vamos a hacer. No, que mira, que eso es sana doctrina. Pero allá llegaron a un colegio y lo primero que se sintió en el ambiente fue un deseo desmesurado de la Secretaría por hablar de la inclusión sexual, por hablar de la homosexualidad, y nosotros tuvimos que sentar presentes de inmediato, de inmediato. Nos dieron una casita para allá de un lugar a otro. No estoy diciendo que sea bueno o malo, sencillamente estoy reflejando lo que vivimos. Lleno de afiches de cienciología, de no sé qué cosa,
que para nosotros como iglesia pues es tan contradictorio, porque nosotros abiertamente criticamos y no aceptamos esas doctrinas. Entonces, es muy riesgoso todo esto. Mira lo que está pasando en la OEA. Ahí hablábamos con Eduardo el sábado, Eduardo Gómez, que es el canciller de los pastores en la OEA. Decía, es que yo voy allá es para evitar precisamente que todo lo que se volvió un foco riesgoso para la iglesia, pues por lo menos tenga la consideración o nosotros la oportunidad de conocer qué se está planteando en favor o en contra de la iglesia. A veces ni siquiera es por estar ahí para figurar, no, es porque debemos estar ahí para vigilar y para tratar de advertirnos y reaccionar a tiempo respecto a lo que se puede estar haciendo para destruir la iglesia, porque eso es un hecho real, eso no es un juego. Hay fuerzas que están en constante asedio para destruir la iglesia. Y Se fue el nosotros lo audio, sabemos. profe. ¿Sí? ¿Señora? ¿Señora? ¿Mercedes? ¿Mercedes? Sí, por ejemplo, si son iglesias de distinta doctrina, uno diría que, bueno, son competencia indirecta. ¿Sí? O sea, yo lo que pienso es que Sara y todos, eso no tiene un nivel de cuestionamiento argumentativo tan claro porque no hay una norma que lo legisle, no hay una prohibición. Si yo fuera una panadería, pues le digo, es que en el Código de Comercio dice que una panadería no puede estar a menos de 50 metros de la otra, pero soy panadería, pero es que nosotros no somos panadería. Entonces, si el pastor decidió hacerse ahí, desde lo legal no tengo ninguna alegato. Y desde lo ético, y decir, el pastor me puede decir, no, es que no es ético, es usted que debió haberse ido hace tiempo y no se ha ido. ¿Y cómo rebate a uno eso? ¿Cómo? O sea, es una cosa argumentativa complicada. No, yo creo que es para dejar el tema ahí sencillamente como reflexión y más para la iniciativa nuestra que para la iniciativa de lo que ya está establecido o viene funcionando. ¿Sí? También pasa con las iglesias católicas y los católicos dirán que los cristianos, ¿por qué se hacen en la misma cuadra donde están los católicos hace 100 años? Pero, pues bueno, es que nosotros decimos somos distintos y aquí va a llegar alguien que sea distinto, pero todos los días rogamos porque estas personas conozcan de Dios de manera distinta. Entonces, eh, no sé, eso hay que mirarlo con detenimiento. ¿Listo? María José, ¿cómo lo ves? Bien, profe, la verdad me parece muy importante para el hecho de hacer un proyecto todos estos aspectos, todas estas dimensiones. Y respecto a lo que hablabas ahorita de la competencia en la iglesia, pues personalmente sí lo he vivido directamente, el hecho de competencias en la iglesia. Y cuando hablas que, digamos, una iglesia al lado de la otra, o como decía John Alexander, de una iglesia a 3 casas de la otra, pues también tenemos que empezar en el aspecto de que una iglesia se maneja como una empresa y una empresa que tiene clientes. Entonces, pues siempre va a haber ese tira y jala entre las dos iglesias, así sea indirecto, sin intención, así tengamos a Dios en el corazón. ¿Por qué? Porque se está ofreciendo algo para que las personas vengan a recibir de Dios. Y sí, sí lo he vivido. De hecho, competencias en iglesias que quedan hasta en diferentes municipios, de no robarse las personas la una a la otra. Y es un tema bastante, bastante complejo, pero ahí sí o sí tiene que primar el amor de Dios, pero creo que tampoco es imposible que haya competencia porque sí la ha habido y sí hay gente que lleva la fiesta en paz, como otras personas que se empeñan en hacer esa competencia. Así que muy interesante el tema, profe. Y el tema es delicado, sobre todo que toca muchas fibras, ¿no? Porque mientras uno no sea el generador, pues uno habla por uno. Pero cuando uno está inmiscuido en el asunto y no sabe cómo llegó ahí, es un tema delicado, es un tema difícil. Eh,
A mí, por ejemplo, desde la perspectiva de la gente, pues no, yo tengo la tranquilidad, por ejemplo, que cuando salí con la misión carismática tenía unas 115 personas con nosotros, 114 personas. Y nosotros les dijimos, no, ustedes no sean con nosotros. Nosotros vamos a abrir iglesia, pero no, ustedes se quedan en su iglesia. Y una pareja se fue con nosotros, no quiso quedarse, no quiso. Y prevalece con nosotros. Pues, ¿cómo uno dice ahí que no? Y han llegado personas de otras iglesias. ¿Cómo le dices tú a una persona que llega sin que tú hagas nada para que la persona llegue a la iglesia? No, vete. Yo no te puedo recibir acá porque tú vienes de otra iglesia. No, pues uno habla con ellos, ¿no? ¿Qué pasó con la otra iglesia? ¿Por qué te retiraste? No, es que, mírame, es que me quedo más cerquita acá. Cuando uno sabe que en realidad hay algo más. Pero ¿cómo lo evitas? Es complicado, muy complicado. Ahora, es complicado porque pues nadie conoce el corazón del otro, ¿no? Si el corazón del otro es con robar gente de otra iglesia, pues ahí sí, ¿cómo lo sabes? Es muy complicado. Pero bueno, esto es para considerarlo, ¿no? Porque al fin de cuentas nosotros en todo lo que hacemos, nos vemos en esto hasta en las fundaciones. Mira, yo en una fundación que llevamos almuerzos a unos niños. Tenemos competencia de otras fundaciones que nos quitan los niños. Y a mí me parece absurdo, existiendo tanto niño con hambre, tanta gente con necesidad, y la fundación quitándonos los niños. No, yo un día fui y le dije a la señora que manejaba, le dije, mire, no hay ningún problema. Si quiere se los dejo todos. Y yo me voy y hago la obra en otro lado. No, pero ¿qué pasó? No sé qué cosa. Esos niños, no, pero es que no, nosotros nunca. Claro que sí, ustedes están mandando a recogerlos, están yendo por ellos, y ustedes saben que ellos vienen acá, los esperan a la salida, los esperan antes de que entren, les dicen qué menú tienen para almorzar hoy, entonces el niño escoge entre el menú del X y el menú del Y. No, no, es un caos. O sea, uno no puede entender eso, ¿sí? Es como ir a repartir agua de panela a los señores, a las personas habitantes de la calle en la noche y ponernos a pelear en una esquina porque yo llegué primero. No, pues hágale, hermano, yo me voy para la otra. O sea, yo no entiendo eso, la verdad. Me parece que a veces uno se desenfoca y deja de hacer lo que para Dios es vital y es importante. Y eso es un poco de planeación. No, no, porque además la gente que está ayudando tampoco lo entiende y sencillamente va y cumple órdenes. No, pues el pastor me dijo que acá. No es ahí en donde podamos ser útiles sin deteriorar el trabajo de otro, sin atentar contra el esfuerzo de otro, donde se pueda hacer de manera correcta, se pueda hacer bien hecho. ¿Sí? Eh, Hubo una época en que aquí era tan difícil hacer obra con regalos en Navidad, porque donde llegaba uno, me acuerdo que llegaba uno con un carro, yo llevaba el carrito ahí con un carro pequeño con 30, 40 regalos, y cuando de pronto llegaba un furgón con 500 regalos, y todo el mundo corre para el furgón y yo con mis 30 regalos, pues coja para otro lado, porque qué más, ¿sí? Pero es así es, o sea, es parte de lo que vivimos todo el tiempo y que debiera planearse de manera distinta, porque creo que el punto es alcanzar más y no competir, pero hay que analizarlo, ¿listo? Bien, estos son los aspectos macro que nos faltaba considerar y si no hay más intervenciones, pues pasamos y avanzamos. ¿Listo? ¿Cómo les parece? ¿Avanzamos? Avancemos. Profe, es que Daniel está levantando la mano. Ay, perdón, Daniel, no te vi. Adelante. La monitora. Ah, sí, ya se me está quedando seca la mano. Le toca orar para que se me vuelva, Oiga, pero se no me viste, deseque. hoy estaba muy callado Henry. Está muy callado, y lo mismo Josué. ¿Qué son las emociones? Eso está asombrado de lo que estamos hablando. Eh, digamos que yo de eso siempre he analizado varios factores. Molestón. Cuando a veces una persona está en una iglesia
y bueno, digamos, el pastor se va para otro lado y esa persona se va detrás de él, a veces más que por cualquier otra cosa, es porque de una u otra forma uno muchas veces tiende a no ser significante para las personas que pastorea o que lidera. Y ese es un grave problema que tenemos. Hay personas que son muy buenas para ser significantes en la vida de las otras personas. Y todos deberíamos apuntarle a eso en nuestra labor pastoral, pero muchas personas no se enfocan en eso. Dicen, no, pues lo importante son otras cosas, eso es otro segundo plano. Y eso es muy importante en ese aspecto. Digamos, hace poco eh, de primera mano conozco el caso de una persona, nació en una iglesia, el pastor estuvo ahí en esa iglesia. Por ciertas situaciones, él fue líder de la iglesia, estuvo trabajando con ese pastor. El pastor falló en un área de la vida, pasó su disciplina, lo trasladaron a otra iglesia y él, después de que ahora el pastor ya está de nuevo activo en esa iglesia, pues renunció a otra iglesia donde estaba y se fue para allá. Y yo le pregunté, ven, ¿y por qué usted hace eso? Sí, pues hasta donde siempre le escuché, usted siempre dijo, no, es que esta iglesia es donde yo estoy y donde no sé qué. Y él decía, lo que pasa es que yo siempre he servido con él como mi pastor y siempre he trabajado con él y pues digamos que la otra persona que ahorita está, pues, o sea, pues no hemos podido enganchar en muchas cosas y pues yo voy a ir a estar allá, vamos a ir a estar allá donde está el pastor con el cual tengo como esa afinidad. Entonces, siempre he pensado, por una parte, que cuando una persona le sonsaca personas a otros, el daño se lo está haciendo él mismo. Pero también uno tiene que también entender que Dios lo ha puesto a cuidar un redil, por ende uno tiene que eh, generar todas las estrategias posibles para pastorear bien las personas, para cuidarlas, porque un lugar donde las personas están siendo pastoreadas, están siendo cuidadas, le pueden ofrecer la mejor iglesia, el mejor lugar, las mejores cosas, no se van a ir por más que sea. Pero cuando no, nosotros simplemente tenemos, es muy débil nuestra forma de pastoreo, la significación relacional que nosotros tenemos con esas personas es muy débil, pues cualquier persona, cualquier propuesta que le hagan, le va a sonar bien y de pronto hasta mejor que la uno y se va. Inclusive al punto de qué tan, no simplemente ser relacionales, tener comunicación con ellos, sino qué tanto nosotros los estamos involucrando en la labor que estamos haciendo, qué tan efectivamente nosotros los estamos encaminando en el servicio, porque ese es algo que muchas veces nosotros descuidamos, y es que cuando una persona está sirviendo en una iglesia, sin irnos a los extremos ya de volverse como el esclavo de la iglesia y el que tiene que estar en el activismo, que de pronto es algo que tiene sus cosas y hay que saberlas manejar. Pero cuando una persona está enganchada con una iglesia, está sirviendo, eso le genera identidad. Y por más que pasen las cosas que pasen, pues esa persona va a tener esa identidad. Una persona no tiene a veces identidad clara cuando no está involucrada en el servicio y cuando la relación que se tiene con esa persona no ha sido muy significante y no hemos tenido también ese acercamiento a esa persona en otro ámbito, aún fuera del mismo círculo propio de la iglesia o las reuniones eclesiales. Sí, de acuerdo, Daniel. Ese punto de vista es muy enriquecedor y muy pertinente. Yo estoy de acuerdo en muchas cosas y eso me pone a pensar, por ejemplo, en si yo hubiese tenido un trabajo como lo tengo hoy de 16 años con la iglesia, si hubiese hecho lo mismo que hice cuando me retiré de la otra iglesia, porque al fin de cuentas la iglesia es de Cristo y las personas también deben estar expuestas a esa libertad de tener esa identidad con un pastor. Es imposible no tenerla. No quiere decir que ellos vean al pastor y no vean a Dios. No, ellos ven a Dios, pero ven al pastor como un servidor de Dios y generan indudablemente y deben generar unos niveles de fidelidad, de lealtad, de relación, porque uno trabaja para eso.
porque uno ama a las personas que Dios le ha dado, porque uno las cuida, porque uno está pendiente de ellas, trabaja en ellas, las alimenta, las conduce, las orienta conforme Dios le pide. ¿Cómo no asumir un compromiso? Sería absurdo, es como en el matrimonio, Señor, también mi mujer, pero ya que quiera, llévatela y no hay ningún problema, yo otra vez me das otra. No, todo que genera un lazo, y ese lazo es un lazo real y es una relación real. Y es como Cristo presenta a su iglesia y como presenta su relación. Así que es válido. Por eso pienso que es muy difícil entrar a hacer cuestionamientos porque solo Dios conoce el corazón de un pastor y cómo éste está haciendo la obra que está haciendo para él. Y pudiendo verse en lo material como una desaveniencia, como un atropello, como una acción poco ética o moralmente impropia, es factible que no lo sea. Es factible que el corazón del pastor esté limpio y haya actuado conforme a la voluntad de Dios y nosotros no lo sepamos. Entonces, pues uno observa y uno dice, preferible no hacerlo si viene de mí, pero igual estamos expuestos a eso, ¿no? A podernos equivocar respecto a alguna apreciación que se haga. Esto desde el punto de vista práctico, pues es no generemos grados de dificultad donde no sea necesario generarlos, porque ¿para qué? Y ahí hay momentos en donde esto no se necesita generar. Yo creo que es claro, cuando estuve buscando el local donde hoy estuve, pues es que en Morelia hay 11 iglesias, 11 en un barrio. Yo me ubiqué en un lugar donde no había ninguna, por lo menos a 10 cuadras no hay una iglesia, a 10 cuadras. ¿Qué puede pasar? Pues como me pasó, que al año me abrieron 1 o 2 cuadras, sí, eso puede pasar. Pero bueno, cuando yo llegué, no, yo no lo hice. Y hoy el que abrió a 2 cuadras, no, a mí no me incomoda. Tampoco sé cómo me habría sentido si me abren el local del lado. No lo sé, seguro me habría incomodado. Pero bueno, es un tema de reflexión para que lo tengamos presente y para que lo valore en su CTF. ¿Sí? Por ejemplo, en un CTF, eso tiene una consideración positiva, negativa o interesante. ¿Listo? Pero tiene otra consideración que es muy importante que se llama consecuencias y secuelas. Esa también la debemos hacer. ¿Qué consecuencias o qué secuelas me puede dejar esta decisión, esta acción? Y cuando uno valora las consecuencias o las secuelas, no está haciendo otra cosa que usar la intuición que nos es dada por nuestra relación con Dios para anticiparnos a los problemas. Venga, analicemos qué puede pasar. Y Dios le da a uno esa sabiduría, lo permite proyectarse a largo plazo. Por ejemplo, observen lo siguiente, es tan inconveniente eso que hace 2 meses tuvieron los 2 pastores, no ellos, sus congregaciones y sus líderes, un problema de puños. ¿Por qué? Porque no había dónde parquear los carros. No había dónde parquearlos, en toda la cuadra, ni a la vuelta, ni en el parqueadero. Entonces, 2 personas de la iglesia o 4 se enfrentaron, se agarraron a puños, los líderes tuvieron que salir. No, por supuesto que no está bien de ninguna parte, pero es parte de las cosas que pueden ocurrir cuando no hacemos las cosas planeada o de manera planeada, ¿sí? De manera planeada. Muy bien, entonces veamos otras alternativas. ¿Josué iba a decir algo? No, Josué. Ah, bueno. Mercedes, Henry, profe. ¿cómo? ¿Señora? Mercedes que está levantando la mano, profe. Gracias, monitora. Gracias, Sara. Gracias, profesor. Profesor, algo que usted estaba diciendo al principio que es, mejor dicho, fundamental, pero supremamente real, y es que, bueno, hay como una especie de principio política, no sé, en lo que tiene que ver con la competitividad y
para poder de pronto tener de pronto más adeptos una iglesia u otra, ¿cierto? Lo que estamos hablando de la competencia. Pero el problema no radica ni siquiera en las iglesias que sean diferentes, sino aquellas, como por ejemplo la Cruzada Cristiana, dentro de sus mismas congregaciones, la competencia entre ellas y que se genera. Ese es un principio incluso como estábamos hablando de que para generar competitividad entre las diferentes filiales o sucursales o agencias de una matriz. Estamos hablando de una empresa comercial normal. Cierto que ese es un beneficio. La desventaja es que la independencia total, la demasiada competencia entre las filiales, y eso se traslada, parece mentira, pero se traslada entre las iglesias hijas, que serían las filiales en las iglesias, en las empresas comerciales. He sabido de casos, es que me consta en donde no, yo tengo acá, por ejemplo, voy a poner el ejemplo que es hipotético, Daniel, por favor. Entonces, la sede de la iglesia Emanuel de Daniel, que creo que queda en la parte sur, ¿no? Entonces, tiene un tirejala con la sede norte, pero ¿por qué tú te congregas allá si tú te empezaste aquí y aquí estamos creciendo? No, pero es que yo vivo para acá más cerca. No, no importa. El Transmilenio te sirve, no sé qué, y entonces, y eso es real. En Cartagena, eso es, mejor dicho, palpable, donde hay una iglesia que tiene 15 iglesias hijas, casi cada una por barrio, y esa pelea es impresionante entre ellas. Es una competencia que hasta llega a ser hasta desleal. Entonces, el problema no es entre las iglesias, es dentro de la misma congregación, denominación. Sí, lamentable porque esa no debiera ser el sentir, ¿no? Hay que orar por eso, que la verdad es que eso no le hace bien a la iglesia, eso le hace daño. Daniel. Es que también el tema de la competencia mucho desde la formación. Por lo general, las iglesias que han sido creadas de formas unipersonales en sus procesos de formación, digamos, y sus estrategias son muy diferentes a iglesias que se han sentado y han pensado cuál es mi teología, cuáles son mis valores, mis principios, qué es lo que yo voy a organizar y cómo formar la gente en ciertas áreas, en ciertos aspectos. ¿Sí? Ahora, hay un tema y es que lo que se plantea de la competencia, muchas veces los que generan esa competencia ni siquiera son a veces las personas, digamos, las autoridades de las iglesias, no son los círculos que están cercanos a ellos. Ellos son los que muchas veces generan esas competencias y sale, y yo lo veo ese tema cuando hay una competencia que puede ser muy buena porque de pronto me lleva a superarme, me lleva a mejorar muchas cosas, ¿sí? Dentro de la competencia yo puedo aún aprender del otro que está haciendo las cosas para tomar esos principios y poderlos de pronto aplicar a mi contexto, y eso es algo bueno. Pero el tema ya malo de la competencia es cuando ya yo empiezo a hacer todo para parecerme o para apabullar, o cuando ya lo miro de pronto lo entiendo así un poco desde el plano de las barras, ¿sí? De los equipos. Ya trascendió los límites morales y los límites éticos que podemos tener, y entonces ya es una pasión desbordada. Y lo miro siempre de la siguiente manera. Lastimosamente, a todas las personas, cuando somos unos sin que nos den poder, y somos otros cuando nos dan poder. Y muchas veces cuando nos dan poder, afloran muchas de aquellas cosas que cuando no lo teníamos, no fue formado en nosotros eso. Si hubiera sido formado, se hubiera evitado, no se hubiera podido evitar ciertas cosas. Pero como a veces nuestros procesos formativos, aún como iglesia, se sacrifica el que la persona es que pobrecito, es que él no puede, siempre lo vemos desde esa perspectiva y no lo vemos desde el plano formacional que está. Dios nos da la oportunidad de formar a una persona y hay cosas que no deben ser negociables.
y dentro de esas cosas que a veces nosotros negociamos, pensamos que le estamos haciendo un bien a las personas y les estamos haciendo un mal, ¿sí? Y eso también aflora en esos momentos cuando se empieza a dar esa competencia que no es tan sana y no está bien. Entonces yo siempre, cuando lleguemos, una vez alguien me dijo, cuando lleguemos al cielo, pues allá todos, no va a estar la denominación de Pepito ni nada, sino todos vamos a ser uno solo. La Y nos pregunta es vamos a por, dar cuenta de quiénes no están o no estamos. O sea, exacto, de pronto a veces uno piensa que de pronto va a estar más lleno de pepitas en la corona y tal vez no lo va a estar, porque de pronto tal vez lo que uno ha estado desarrollando, ha estado haciendo, pues no era el fin de las cosas, sino era lo que Dios mire, estaba esperando. les Y voy, Señor, sigue, Ariel, sigue tranquilo. y entonces, digamos, ahí es donde también se necesita de cosas, cómo nosotros nos estamos preparando para enfrentar esas situaciones que se nos pueden a nosotros presentar aún en los entornos que estamos teniendo. Voy a Pero hacer bueno, una, sí, voy a hacer una contemplación, ¿sí? sí, Porque el tema se nos vuelve infinito y no tiene cómo acabarse, pero es necesario abordarse. Es necesario porque estamos hablando de proyectos y siendo la mayoría de ustedes pastores o en formación pastoral, pues es inevitable pensar que un proyecto es el crecimiento de la iglesia o la fundación de una iglesia. Pero les voy a dar mi óptica en una verdad que no es verdad aún porque tiene todavía mucha instancia de discusión, muchísimo. A mí me costó mucho trabajo desvincular la iglesia de un proyecto empresarial, porque claro, por mi formación y además porque de alguna forma los pastores me reforzaron ese sentir, yo creí que debería darse esa consideración y de alguna forma la defendía y la proyectaba de esa manera. Yo llego a ser pastor porque la iglesia cuadrangular me invita a dictarles una conferencia de planeación estratégica para la iglesia. Pero yo en la medida, y perdónenme que me ponga así como el yo, qué fastidioso, pero bueno, en la medida en que he vivido esto y tratado de hacer esto con mi iglesia, he aprendido que la estrategia es de Dios y que la iglesia no es una empresa, no es una empresa. Hago proyectos, formulo proyectos en el marco de un proyecto para iglesia, muy distinto el marco de un proyecto para una empresa. Por ejemplo, la iglesia no admite competencia, no tiene competencia, porque es que la iglesia de Dios es un cuerpo, Jesucristo es la cabeza. No, yo no tengo competencia, ni soy competencia de nadie, si actúo en Cristo. ¿Qué es lo que quisiera que reflexionáramos al decir no voy a hacer al lado de este pastor? Si yo me hago al lado de este pastor, pero mi sentir es que fue el local que tenía, un discípulo me lo otorgó, no voy a pagar arriendo, voy a estar ahí, voy a trabajar para que me amen al pastor del lado, voy a tratar de ayudarle también y no voy a perjudicarlo. Pues quizás yo tengo un corazón sano, yo no lo sé, y quizás tú tampoco. Eso lo sabe Dios. Pero no debiera existir entre pastores un sentido de competencia. Que si un discípulo mío se va para tu reír, pues qué bendición. Y si tú le das mejor alimento, qué mayor gozo en mi corazón que ese. ¿Cómo voy a sufrir por eso? ¿Cómo? O sea, si tú tienes una prédica maravillosa, linda, la unción está en ti, hermano, ven y me ayudas y me alimentas mis ovejas. Ayúdame, yo hago otra cosa, yo me paro en la puerta, sirvo, limpio los baños, ven y me ayudas. Pues es que ese es el amor de Dios. O sea, yo no entiendo eso, no somos eso, no somos una empresa. No, la empresa es de Dios, nosotros somos sus siervos.
Es distinto. Yo no lo veo así, lo veo como una cosa muy distinta. Esto lo hablábamos con Antonio hace años. Quizás por eso hoy estoy, que Dios lo dispuso así, hablando con ustedes de este tema. Porque yo le compartía este sentir a él. Hace 7 años. Nos tomábamos un tinto y estábamos con la pastora Ruth. Una cafetería antes de entrar al desayuno que teníamos o que tenemos con AC24, con los pastores de la ciudad. Y compartíamos esto. Yo creo que nos ha costado trabajo entender realmente que nuestro trabajo es para Dios y que somos siervos de Dios y siervos de nuestros discípulos. El Señor nos puso para servir. No nos va a medir porque Daniel tenga 200 y yo tenga 50, o Henry tenga 1000. No. En la iglesia ya hayan 3000, o donde Sara hayan 5000. No. Esa no es la medida de Dios. Él va a medir cuánto amamos a las personas que tenemos. Cuánto nos amamos nosotros los que estamos aquí. Eso es lo que va a medir el Señor. Pienso yo, ¿verdad? ¿Sí? Eso no va a pasar en la industria. Dios no va a decir en la industria, abaste mucho a tu competidor. Yo ahí tengo una responsabilidad de administración de los recursos, de crecimiento organizacional, de bienestar para las familias. Mi alcance es distinto. Es distinto. Pero es un tema de mucho reflexionar, ¿verdad? Un tema bastante complejo. Creo que es tan simple que más bien nos lo volvemos complejo por nuestros intereses particulares, pero es imposible que los intereses particulares no aparezcan en algún momento de nuestras vidas. Somos tan carnales que es complicado. Ay Dios, por algo somos pecadores. Señor, libéranos. Entonces, tenemos pues esta contemplación hermosa que nos ha dado lugar para llegar a las 7:44 de la noche. Estamos a 6 minutos de terminar, con una discusión maravillosa, muy enriquecedora. Hoy en algún he sido yo, así que muchas gracias. Dios les bendiga por toda la disertación y por todo ese amor que hay en ustedes. Que tengan una semana, un resto de semana maravilloso. Nos vemos el próximo lunes y seguimos debatiendo sobre todo eso. Ya vi sus trabajos, voy a subir las notas finales y se las estoy enviando para que podamos seguir avanzando en todo esto. ¿Listo, Sara? Muchas gracias. Amén. Mercedes, muchas gracias. John, muchas gracias. Listo, profe, muchas Chao. gracias. María, Gracias, profe. compañeros. Que Sandra, duerman. Henry, Muchísimas gracias. Jamie, gracias. Daniel, gracias. Bendiciones. Señor le bendiga. Amén, gracias. Chao a todos.